Muy bien, el día de hoy tenemos lo que son iniciamos en el mundo de las razones financieras, pero como yo bien les mencionaba, ¿verdad? Las razones financieras, me di cuenta que varios de ustedes, creo que la mayoría ya aplicó varias de estas fórmulas que vamos a ver el día de hoy. Ya aplicaron la mayoría de estas fórmulas, más que todo la de solvencia, liquidez y ese tipo de, de fórmulas. Entonces va a estar más sencillo, ¿verdad? Ok, las razones financieras son como quien dice uno de los métodos más utilizados para, para lo que es evaluación de estados financieros, para lo que son los análisis. Los más utilizados generalmente son análisis vertical horizontal y razones financieras. Eso es lo más utilizado al momento de los análisis. Método horizontal y vertical ya lo hemos visto y ahora entramos a lo que son razones financieras. Muy bien. Las razones financieras dice que es la relación lógica de algunas partidas cuyos elementos analizados tienen un comportamiento lógico. Es el más utilizado para el análisis y consiste en relacionar una partida con otra partida o un grupo de partidas con otro grupo de partidas. Cuando hablamos de partidas se está refiriendo a rubros de los estados financieros, cuentas específicas, es decir, efectivo, cuentas por cobrar, costo de ventas, gastos operativos, qué sé yo, ¿verdad? Cada uno de eso, a eso se refiere compartida, a una cuenta normal. No se refiere compartida, para que no nos confundamos ahí. Hay tres tipos de razones, las que son estáticas, dinámicas y estático-dinámicas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Que realmente solo es una clasificación porque no influye al momento de aplicar las fórmulas, no influye. Muy bien, tenemos las estáticas que dice son las que nos expresan la relación cuantitativa que existe entre los valores de partidas que se agrupan en el balance general. O sea, es decir que las estáticas se enfocan únicamente en, en hacer combinación de partidas únicamente del balance general, o sea, del estado de situación financiera. Las dinámicas es lo mismo, solo que estas están enfocadas en lo que son el estado de resultados, son las que nos expresan relación cuantitativa que existe entre el estado de resultados. Y las estático-dinámicas es la combinación de ambas, es combinar partidas del estado de situación financiera y combinarlas con una partida del estado de resultados. En eso consiste la estático-dinámica. Como les digo, solo es una clasificación porque realmente esto eh, no influye en nada al momento de hacer análisis, solo es cuestión de que sepamos qué fórmula pertenece a qué tipo de clasificación. Normalmente las razones financieras se clasifican en estos cuatro grupos: razones de solvencia, de estabilidad, de rentabilidad y razones de actividad. El día de hoy vamos a estar concentrados en lo que son las razones de solvencia y razones de estabilidad. Vamos a iniciar con las razones de solvencia o de liquidez, ¿verdad? Son las que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Un índice bajo señala que la compañía no pueda pagar sus facturas con tanta rapidez como debiera. O sea, básicamente las razones de solvencia son las que nos van a decir la empresa tiene dinero o no tiene dinero, tiene cómo pagar sus deudas o no tiene cómo pagar sus deudas. Eso es lo que básicamente nos va a decir estas razones financieras. Muy bien, y vamos a iniciar entonces ya a aplicar el grupo de razones. Muy bien, les pedí que descargaran este archivo, que es el que vamos a estar utilizando
para resolver este ejercicio. ¿Qué es este archivo? Básicamente son unos estados financieros completos de una empresa que se conoce, que se llama CompuServ. El estado de situación financiera, el estado de resultados. Tenemos el estado de flujo de efectivo por ambos métodos, el método directo, actividades de operación por método directo, actividades de operación por método indirecto. En ambos el resultado es el mismo. Y tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Muy bien. Además de eso tenemos la información adicional, premisas de la empresa. Empresa dedicada a la venta de tecnología, inició actividades en el 2018. El capital es el siguiente. Capital autorizado de 3.500 acciones ordinarias a un valor nominal de 1.000. El capital inicial en el 2018 fue de 2.500 acciones a un precio de 1.000. Una segunda ronda de inversión que son 2000, en el 2019, que hubo 500 acciones a un precio de 1.500. También nos menciona de que el 60% de sus ventas las realizó al crédito. Esto de aquí, el 60% al crédito. Y el 75% de sus compras las realiza al crédito. Es decir, por aquí tenemos, aquí está, miren, esto, adquisiciones de inventario. Esto, un 60% es al crédito. Son hechas al crédito. Un 60%. Muy bien. Entonces, ya teniendo los estados financieros, aquí vamos a empezar a aplicar las fórmulas de razones de solvencia. La primera razón de solvencia que tenemos es la razón de solvencia como tal. Dice, las razones de solvencia son las que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Una razón de 2 a 1 indica que se tienen 2 quetzales de activo para afrontar un quetzal de pasivo. Siendo su fórmula esta, ¿verdad? Activo corriente dividido pasivo corriente. Como les menciono, varios de ustedes ya utilizaron estas fórmulas en sus exámenes y laboratorios, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente voy a abrir otro aquí. Vamos a ir a colocar razones de solvencia. La primera razón que tenemos que es la de solvencia. Y vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula que es activo corriente dividido pasivo, que es pasivo corriente. Si tienen dudas me van comentando en su momento, ¿verdad? Entonces aquí sería activo corriente dividido pasivo corriente. Okay. Bueno, voy a solo ir copiando que ustedes. Vamos a hacer el análisis en base al año 2000, al año 2019. Ok, ponemos aquí el activo corriente y vamos a sumar el pasivo corriente.
Y aquí simplemente dividimos, ¿verdad? Nos da 1,88, o sea, es decir, la razón de solvencia nos quedó en 1,88. Muy bien. Debemos de tener muy presente de que eh, las razones sin una explicación de nuestra parte no ayudan en mayor medida. Pero básicamente las explicaciones son bien sencillas porque realmente casi que es colocarle numeritos a esto que de aquí. Aquí nos dio, por ejemplo, una relación de 1,88. Nos dio una relación de 1,88 y lo que significa de que por cada quetzal de... Voy a colocar aquí la respuesta. Vamos a colocar el resultado de la razón es de 1,88, lo que significa que la empresa tiene así que 1,88 de activo disponible por cada uno de pasivo, ¿verdad? Ahí ustedes le pueden colocar la Q de quetzales para que se vea mejorcito. Por cada uno de pasivo. Lo que indica que la empresa tiene solvencia. Okay. Si esto fuera menor a 1, estaríamos diciendo nosotros de que la empresa no tiene solvencia. Si en todo caso esto fuera menor a 1. Pero en este caso que es mayor a 1, aquí no hay ningún problema. Si la empresa sí presenta solvencia. Y así nos vamos a ir con cada una de las fórmulas, ¿verdad? Básicamente. Si tienen dudas, me van comentando. Razón de solvencia, activo corriente menos pasivo corriente. Ahora viene la prueba ácida, si no estoy mal. Ah, no, sí. Razón de liquidez o prueba ácida. A esta se le conoce más como prueba ácida, más que como razón de liquidez. Dice, se considera que una empresa que tenga activos corrientes integrados por efectivo y cuentas por cobrar tiene más liquidez que una empresa cuyo activo corriente consiste en inventarios. Esto lo pudimos observar por ejemplo, cuando hacíamos un análisis vertical, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama? De que si una empresa con poco efectivo, pero aunque tenga bastante inventario, pues al final de cuentas, el efectivo es lo que manda. El efectivo es lo que determina si algo tiene liquidez o no la tiene. Entonces, esta es una razón de prueba ácida. ¿Qué es lo que se hace? Únicamente agarrar el activo corriente, se le va a quitar básicamente se le quita el inventario y se vuelve a calcular la razón nuevamente. Pues hagamos eso. B, que sería prueba ácida. La fórmula es activo corriente menos inventario dividido pasivo corriente. Muy bien, yo lo voy a hacer aquí de una vez, pero ustedes vayan tomando nota de todo esto, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer aquí de una vez. Como ya tengo esto aquí, solo a esto únicamente le voy a quitar el inventario. De acá le voy a quitar únicamente el inventario de acá, que son 3.555.000. Le quito el inventario. Y el pasivo corriente, pues me lo robo de aquí arribita, ¿verdad? Para que lo voy a buscar allá.
Y así quedaría la prueba ácida. 910 dividido 674. Dividido esto nos da 1,35. Es una respuesta. Solo por el hecho de haberle quitado el inventario a esto de aquí, ya cambia bastante la razón de 1,88 a 1,35. ¿Por qué se hace la prueba ácida? Porque al final de cuentas lo que se está diciendo es, si yo no vendo inventario, ¿tengo dinero para pagar o no tengo dinero para pagar? Porque el hecho de que yo tenga un inventario no me garantiza de que voy a poder vender este inventario. Obviamente el objetivo es vender el inventario, ¿verdad? Pero si no lo vendo, ¿será que puedo pagar mis deudas o no las puedo pagar? En eso consiste la prueba ácida. En ver si quitando el inventario tengo dinero para pagar o no tengo dinero para pagar. Y tenemos que nuevamente colocar la respuesta, ¿verdad? Básicamente es que sería casi la misma. El resultado de la razón es de 1,35. Lo que significa que la empresa tiene 1,35 de activo disponible por cada uno de pasivo. Lo que indica que la empresa tiene, en este caso todavía es solvencia, esto todavía es solvencia. No se le puede llamar liquidez. Lo que indica que la empresa tiene solvencia aún si no vende sus inventarios. Muy bien, y esa sería la prueba ácida. Hacemos exactamente lo mismo que acá, únicamente restando inventarios. Únicamente restando el valor del inventario. Para ver aún si yo no vendo mi inventario, para ver si tengo dinero para pagar o no tengo dinero para pagar. Ahora veamos otras razones que nos indican siempre sobre esto, que están siempre en relación a esto. Razón de solvencia inmediata o solvencia disponible. Dice, es casi igual que la razón de solvencia, pero se excluyen aquellos rubros que posiblemente no se conviertan en efectivo. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Por ejemplo, la razón de solvencia de acá, viene y hace activo corriente dividido pasivo corriente y nos da una razón. Pero no se evalúa el qué hay dentro de cada activo corriente o qué hay dentro de cada pasivo corriente. No hay una evaluación propiamente de esa situación. Después viene la prueba ácida, que viene la prueba ácida y ¿qué es lo que hace? Viene y dice, bueno, del activo corriente quitemos el inventario porque no se sabe si el inventario se va a vender. Si el inventario no se vende, ¿qué sucede? ¿Me alcanza o no me alcanza? Vale, ok, ya se hizo y sí alcanza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? La razón de solvencia inmediata, que viene diciendo, bueno, y ahora determinemos una solvencia inmediata. ¿Qué es la solvencia inmediata? El dinero disponible que yo tengo en este momento, que vendría siendo, esto sí vendría siendo liquidez. Lo de los nombres no le pongamos mucho asunto ahorita porque dependiendo de qué libro se utilice tiene un nombre o tiene otro. Entonces,
no le pongamos mucho asunto al nombre, más pongámosle más asunto a las fórmulas. Porque qué nombre tenga cada razón, pues va a depender del libro que se utilice. Entonces, ¿qué es lo que hace esta? Venir y decir efectivo más los equivalentes de efectivo dividido pasivo corriente, y ahí vamos a ver si una empresa tiene el efectivo para pagar sus deudas o no las tiene para pagarlas. Y vamos a hacer justamente eso. Vamos a aplicar la razón de solvencia inmediata. Solvencia inmediata, cuya fórmula sería efectivo más equivalentes dividido pasivo corriente. Aquí el pasivo corriente me lo robo de arriba. Y los equivalentes, sí, eso sí me los tengo que ir a buscar acá. Efectivo equivalente, 142.000. Aquí hay una pregunta. Ok. Muy bien, y hacemos lo mismo. 142 dividido 674. Para que nos dé 21. Después, podemos ver aquí cómo es la evolución de las fórmulas. Venimos, si utilizamos únicamente una razón de solvencia, decimos, sí tiene solvencia. Si utilizamos una prueba ácida, decimos, todavía la alcanza. Pero si utilizamos una razón de solvencia inmediata de ver cuánto dinero tiene disponible ahorita en este instante para pagar sus deudas, nos quedamos así como que ahí ya no le alcanza. Va dependiendo de la situación la fórmula que se le deba de aplicar. La menos fiable es obviamente la razón de solvencia. Activo corriente menos pasivo corriente. Por decirlo así, es la menos fiable por el hecho de que no se toma en cuenta o no se considera absolutamente nada de lo que compone estos rubros de acá. Porque, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, el activo corriente, ¿qué podemos encontrar aquí? Efectivo, bien, sabemos que es cuentas por cobrar debido a ventas. Está bien, posiblemente sí se cobren. Inventario, ¿lo vamos a vender? Lo más seguro es que sí, pero la cuestión es que no sabemos. Y la otra, miren, impuestos por cobrar. ¿Qué puede haber aquí? Puede haber tanto IVA, puede haber, por ejemplo, ISR trimestral, puede haber ISO acreditable, ¿verdad? Puede haber de todo ahí. Pero por ejemplo, esta cuenta de acá, esto no es efectivo. Esto en ningún momento se va a convertir en efectivo. Entonces, por ejemplo, esta cuenta de acá nos estorba al momento de aplicar, por ejemplo, una razón de solvencia. Porque la razón de solvencia nos miente por culpa de esta cuenta. Impuestos por cobrar. Se podría venir y decir, pero por ejemplo, impuestos por cobrar se puede compensar con el ISR por pagar o qué sé yo, otra cuenta, ¿verdad? O el IVA por pagar o no sé qué otra cuenta. Tal vez sí, tal vez no. Pero por ejemplo, ese tipo de cuestiones no están reflejadas en esta fórmula. Y por eso se hacen las otras que son prueba ácida y solvencia inmediata. Entonces aquí ya cambia la situación. El resultado de la razón es de 0,21. Lo que significa que la empresa no tiene los activos necesarios para poder cubrir
cada quetzal de pasivo que la empresa adeuda. Por lo tanto, la empresa no cuenta con una solvencia inmediata. Sería debido al nombre de la fórmula, solvencia inmediata. Si tienen dudas me van diciendo, porque yo voy solo avanzando y... Muy bien. Y eso sería, ¿verdad? Recuérdense que si ustedes me aplican una fórmula y no le agregan su casaca, digamos, por decirlo así, ¿verdad? No, no vale. Está mal. Muy bien, siguiente fórmula. Y ya solo nos quedan tres. Activo defensivo. Muy bien, dice, mide el tiempo para el cual la empresa podrá operar tomando de su activo líquido sin recurrir a los ingresos provenientes de las fuentes del año próximo. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Yo tengo mi efectivo, dice, y a eso le sumo lo que posiblemente voy a cobrar de cuentas por cobrar. ¿Y cuántos días puede la empresa funcionar o subsistir si en todo caso yo no puedo vender absolutamente nada? Eso es lo que trata de hacer esta fórmula. Dice, la fórmula es efectivo y equivalentes más cuentas por cobrar dividido los desembolsos diarios de que tenga la empresa. Y pregunta ahí para que vayan pensando de una vez, ¿cómo podemos calcular los desembolsos diarios? Muy bien, todo lo que ustedes piensen en una respuesta, yo hago aquí la fórmula. Ideas, ¿verdad? De cómo se puede calcular. Obviamente teniendo únicamente la información que tenemos disponible, que son los estados financieros. Era efectivo más efectivo y equivalentes más cuentas por cobrar dividido un desembolso diario. Muy bien, alguien ya respondió ahí. A través del flujo efectivo no se podría. Posiblemente, sí, cierto. Se podría a través del flujo. Es una buena idea a través del flujo efectivo, aunque normalmente no se hace así. Vamos a ver el flujo efectivo. Muy bien, ¿por qué no se podría a través de... Aunque es buena idea, pero no, ¿por qué no se podría a través del flujo de efectivo? Por el hecho de que, por ejemplo, aquí en el flujo efectivo, ¿cuáles se tendrían que tomar? Se tendrían que tomar todos los que están en negativo. Pago a proveedores, pago a empleados, pago de servicios, mmm, propiedad, planta y equipo, amortización de préstamos, por ejemplo, ¿verdad? Serían esos. Todos los que están en negativo, si tomar en cuenta los positivos. Pero el asunto es de que no se podría porque se está tomando en cuenta de que la fórmula nos indica de cuánto podemos nosotros sobrevivir sin tener ingresos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, descartar
Si quisiéramos hacerlo a través del flujo de efectivo, tendríamos que descartar, por ejemplo, el pago a los proveedores. Este no se podría utilizar. Por el hecho de que nosotros le pagamos a los proveedores porque estamos vendiendo. Pero si no estamos vendiendo, pues hay que descartar este número. Por ejemplo, aquí tampoco se podría agregar la adquisición de propiedad, planta y equipo porque eso no es de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces también se tendría que descartar. Tal vez la amortización de préstamos sí se podría agregar porque eso hay que pagarlo. Se quiera o no se quiera, o sea, hay que pagar la amortización de los préstamos. Esta podría ser una medida. Aunque lo más común es hacer lo siguiente. Venir y agarrar el estado de resultados y tomar únicamente en cuenta cuánto es el gasto operativo. El costo de ventas no se podría tomar por lo mismo, ¿verdad? De que si no vamos a vender, no se puede tomar el costo de venta. Entonces tenemos que ver cuánto es el gasto operativo, cuánto es el gasto de operación de la empresa. Que sería desde sueldos hasta la cuenta de gastos generales. Y eso es lo que normalmente se hace. Tomar cuánto es el gasto de operación de la empresa. Entonces lo vamos a calcular por acá. Gastos de operación. Aunque a través del flujo de efectivo nunca lo había pensado así, de repente. O vamos a hacer la prueba a ver qué tal nos queda con ambos. Muy bien. Vamos a hacer la prueba a ver con cuál nos queda. Qué tanta va a ser la diferencia. Muy bien, gastos de operación. Pero, ¿cuál es la situación aquí en gastos de operación? Aquí en gastos de operación hay varias cosas que estorban. También hay que evaluar las cuentas. Por ejemplo, hay que ver todo aquello que no es recurrente o que no representa efectivo. Por ejemplo, aquí sueldos, bonificaciones, todo esto, miren, esto es efectivo. Normalmente esto sí es efectivo. Esto de acá. Pero por ejemplo, miramos cuentas incobrables. Esto es una estimación. Entonces, esto no se toma en cuenta como efectivo. Entonces aquí le vamos a colocar ajustes. Por ejemplo, más ajustes. Tenemos el primer ajuste que es cuenta incobrable. ¿Por qué porque lo estamos tomando en cuenta? Porque esto no es efectivo, entonces nos estorba al momento de ver los gastos. Pero aquí es menos, ustedes, perdón. Esto es menos los ajustes. Muy bien. Sigamos viendo las demás cuentas. Depreciaciones es otra. Miren, esta tampoco no finge nada aquí. Depreciaciones, porque esto no es gasto. No es ningún tipo de gasto. Depreciaciones. Vamos a ver, interés gasto, esto sí es dinero, combustible dinero, energía eléctrica dinero, mantenimiento dinero, dinero, impuestos, multas también dinero, solamente esos dos. Muy bien, ahora coloquemos aquí desembolsos diarios. Día menos menos este. Y nos da. Bueno, estos son los desembolsos anuales, ustedes no son diarios, anuales. Y después lo dividimos dentro de los 360 para no complicarnos la existencia. Dividido 360 días. Dividido 360. Y nos da que este sí es desembolso diario.
Desembolso diario. Nos da que el desembolso diario de la empresa para poder subsistir es de 3.543. Eso es lo que gasta la empresa al día para poder funcionar. Normalmente este es el método que se utiliza, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través de los flujos de efectivo, que ya me llamó la atención eso. A ver cómo nos queda. Creo que va a quedar por abajo unos 200.000 tal vez. Flujo de efectivo. El problema con el de hacerlo a través del flujo de efectivo es de que el flujo de efectivo no toma en cuenta el movimiento de efectivo, no toma en cuenta en realidad el gasto de la empresa, sino que el movimiento de efectivo. ¿A qué me estoy refiriendo? De que, por ejemplo, si yo en diciembre adquirí una deuda de 1 millón de quetzales que pago en enero, ese millón de quetzales me aparece en el flujo efectivo pagado en enero, ¿verdad? Entonces ahí me descuadra totalmente todo el movimiento de gasto diario, digamos, ¿verdad? A cambio este es como que más flat, digamos, y más parejo, ¿verdad? No importa yo cuándo pague el dinero, el gasto es el gasto siempre es el mismo. Pero hagámoslo a través del flujo efectivo, que ya me llamó la atención, quiero ver cuánto va a ser que como decía, proveedores no lo tomamos en cuenta, empleados sí, tomamos en cuenta servicios sí, y amortización de préstamo. Aquí va a quedar bien bajo. Ah, aquí va a quedar más bajo. Y aquí hacemos lo mismo. Dividido 3. Aquí a esta no hay que aplicarle nada. Dividido 3 sin 300. Ah, mira, quedó bastante similar. Sí, solo que como les digo, con el flujo efectivo está ese problema de que si uno adquiere una deuda en un año y la paga el siguiente año, eso afecta el flujo de efectivo, ¿verdad? El flujo efectivo sí nos indica en qué periodo se paga algo. Por ejemplo, por hacerles de cuenta algo, digamos de que las indemnizaciones, por ejemplo, ¿verdad? Una indemnización no se paga todos los años. De hecho, aquí podríamos quitar la indemnización, fuera más real. Eh, Quitando la indemnización aquí, esto fuera más real. Pero normalmente solo se le quita esto. Eh, pero por ejemplo, se le despide a un empleado que se le paga, que ha trabajado durante 30 años en la empresa y se le va a pagar una indemnización de medio millón. Entonces en el flujo de efectivo va a estar ahí metido, entre pago a empleados, va a estar metido ahí ese medio millón de quetzales, ¿verdad? Entonces ahí no podría llegar a descuadrar el, la fórmula, porque ese medio millón de quetzales que se pagó en un solo año ya nunca más se va a volver a pagar. A cambio el gasto sí ya es constante, el gasto es el gasto, no importa si se pagó o no se pagó. Entonces, solo que tenía curiosidad de cómo quedó bastante similar. Pero vamos a utilizar esta forma para calcular el desembolso diario. De esta forma de acá. Muy bien, desembolso diario. Voy a agarrar aquí 3.543. Y es el efectivo y las cuentas por cobrar. Vamos a tomarlas de acá. Efectivo y cuentas por cobrar. Tomando en cuenta de que a la empresa le paguen sus cuentas por cobrar y con el efectivo que tiene, vamos a ver cuántos. Estos miren son 188. 180 188. Estos son días. Estos son 188 o 189 días. No, no es ningún número. Estos son días, 189 días. Pues la respuesta aquí es
la empresa cobrando sus cuentas por cobrar y no depende y no, perdón, ese y no me está estorbando, y sin depender de las ventas del año puede sobrevivir con sus gastos operativos durante 189 días. Y si quieren hacer esto un poquito más real, se le podría inclusive quitar lo de la cuenta por cobrar, creo que es esto. Y únicamente le aguanta 40 días. Con el efectivo que tiene únicamente aguanta 40 días. Pero bueno, respetando la fórmula, aguanta 189 días. Vamos a ver esto por acá. Esto es un activo defensivo, creo que era. Activo defensivo. Desembolso diario. Muy bien. Dudas me van comentando, ¿verdad? Siguiente fórmula. Este es un ratio de flujos de caja. Aquí sí utilizamos el de los flujos de efectivo, dice. Este ratio mide las veces que podríamos satisfacer nuestras obligaciones de pago exigibles a lo largo del próximo año con los flujos de caja que ha generado nuestra actividad de explotación en el último año. Este es solo como una estadística porque realmente no dice mayor cosa. Porque son los flujos de caja, son los flujos de actividades de operación del año anterior comparado con nuestros pasivos corrientes. Nos sirve más como estadística más que como un ratio significativo porque por el hecho de que, o sea, estamos agarrando algo, los flujos que se generaron el año pasado, pues. O sea, no son los flujos que tenemos ahorita, sino los del año pasado. Es solo como para ver, hacer una comparativa, digamos. Ratio de flujos de caja. Ya. Su fórmula es los flujos de efectivo de actividades de operación dividido pasivo corriente. Podríamos decirlo de que esta nos serviría como quien dice, si yo vuelvo a generar el mismo efectivo durante este año, si mi efectivo de movimiento es el mismo, ¿será que me alcanza para pagar mis deudas o no? Podríamos darle ese enfoque a esta fórmula. Aquí es sencillo, ¿verdad? Únicamente agarramos los flujos de efectivo de actividades de operación, que es un flujo de efectivo negativo, 94.000. Es decir, la empresa gastó más dinero del que debió, ¿verdad? Sí, el flujo efectivo es negativo, 597. Dividido el pasivo corriente, que por acá arribita lo tengo, así que Y una pregunta, ¿Sí? la parte de los flujos de efectivo de actividades de operación son de este año o del año anterior los que se toman. Son son los de este año, ¿verdad? Pero yo les digo año anterior porque como se llama, o sea, esto ya es histórico, digamos, esto es historia, ¿verdad? Esto es historia vieja, 2019. Este es el dinero que yo generé en Ah, el ya. 2019. Pero siempre se toma entonces los del 2000, los del año más, ¿cómo puedes? El más reciente, podemos decir así. Sí, por ejemplo, si nosotros estamos Ah, evaluando ok. pasivo corriente 2019, tiene que ser flujo de efectivo 2019. Ajá. Gracias. Sí, yo a lo que me refiero con que es del año anterior es porque este 2019, esto ya pasó, o sea, ya este flujo efectivo ya lo generé.
pero por ejemplo este pasivo corriente, este sí lo tengo que pagar todavía. Por eso tal vez no me di a entender bien ahí en eso, pero este Ujú. dinero yo sí lo tengo que pagar. Sí, Este dinero de ya, acá, gracias. este ya me lo dieron. Entonces por eso yo le digo, esto ya es del año anterior, por eso yo me expreso así, pero realmente sí, o sea, si estamos hablando de 2019, ambos tienen que ser del 2019. Ok, gracias, Erika. Ok, muy bien. Entonces hagamos aquí la fórmula. Aquí me da una fórmula negativa. Menos 14. Le colocamos su respuesta, ¿verdad? Ok. La empresa con los flujos de efectivo que generó el año anterior no podría eh, pagar sus deudas actuales lo que indica que la empresa no genera el efectivo suficiente durante un año de operación. Esto es lo que nos indica esta fórmula. Miren, quedó en negativo todavía. Esta fórmula nos indica que con solo su con solo su operación, con solo la operación de la empresa, es decir, su compra-venta y el pago de empleados, la empresa no está generando efectivo suficiente como para pagar la deuda que esa actividad de operación le generó. Porque por lo general el pasivo corriente va más relacionado con la actividad de operación. Entonces, si la empresa continúa con ese flujo de efectivo negativo, no, la empresa no puede, o sea, no va a poder continuar, ¿verdad? Ratio de flujo de efectivo. Para eso nos sirve este ratio. Vamos por el último, que es capital de trabajo. Capital de trabajo. Representa la inversión neta en recursos corrientes, producto de las decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo. Su capital de trabajo, la fórmula es activo corriente y pasivo, menos pasivo corriente. Entonces, capital de trabajo. Fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Vamos a utilizar acá. Vamos a robar aquí los números. Activo corriente, que lo tengo acá, menos el pasivo corriente, que lo tengo acá. Voy a colocar este en negativo para que tenga ahí el numerito. Esto es resta, ¿verdad? Ustedes no me lo vayan a multiplicar en negativo, esto es resta. Lo que pasa es que aquí el Excel no me da mucho chance a colocarle un negativo ahí, ¿verdad? Pero ahí se recuerdan de que esto se resta. No, voy a colocar el número mejor. Y en número. Ahí está el negativo. Entonces este es el capital de trabajo. Ojo, que aquí yo lo estoy sumando porque este ya está en negativo, ¿verdad? Como este ya está en negativo, yo lo tengo que sumar. Después. No me lo vayan a... Tengan cuidado en eso. Yo por estar aquí en la computadora, si lo estuviera haciendo a mano, pues otra historia fuera. ¿Verdad?
Tengan cuidado ahí. Capital de trabajo. Básicamente, ¿qué nos indica esta fórmula? Yo creo que muchos han visto, los que ven cosas así de finanzas, dicen, ¿cuánto capital de trabajo necesitas? ¿Cuánto necesitas de capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? Es decir, después de yo pagar mis deudas, ¿cuánto dinero me queda para volver a reinvertir? Básicamente, eso es el capital de trabajo. El dinero que yo tengo disponible para invertir. En este caso le quedan 590.000 de capital de trabajo. La empresa cuenta con... Aquí se los de ponerle letras a los números, ¿eh? 590.000. Lo voy a abreviar. 91. 91.000 de capital de trabajo para realizar mm, inversiones y otros. Capital de trabajo. Muy bien. Esas son las razones de solvencia, únicamente son esas. Razón de solvencia. Aquí termina las razones de solvencia. Son pocas, solo son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones de solvencia. ¿Alguna duda con estas razones? Como les decía, ya la mayoría de ustedes utilizó varias de estas. Utilizaron esta, en la mayoría de casos, ¿verdad? Esos dos utilizaron en la mayoría de casos. Hoy les agregamos prueba ácida, activo defensivo, el flujo de caja, capital de trabajo. Si no tienen dudas, paso a razones de estabilidad. ¿No? Ok. Razones de estabilidad. Aquí solo son como 3 o 4 razones nada más. Son bien pocas. Bien, gracias. Y esto es un tema bastante tranquilo, digamos, ¿verdad? Bastante tranquilo. Solo es de aplicar, solo es de ver las fórmulas y aplicarlas. Básicamente. Muy bien, razones de estabilidad. Son las que miden el grado de protección a los acreedores e inversionistas a largo plazo. Estas también hubo varias de que me utilizaron en los exámenes. Me utilizaron esta y esta, propiedad y endeudamiento. Muy bien, estas razones de estabilidad se concentran en el largo plazo, más que todo. Dice, veamos primero la razón de propiedad. Mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada con dinero de los propietarios, es decir, el capital propio. Entre más alto el índice, menor. Entre más alto el índice, menor es el endeudamiento externo. Su fórmula es patrimonio dividido activos totales. La razón de propiedad es aquella razón de que nos indica a nosotros de cuánto es dueño la empresa, o sea, los accionistas de qué porcentaje de la empresa son dueños, de qué porcentaje de la empresa le ha servido su inversión para obtener esos recursos. Y por eso la fórmula es esta, patrimonio dividido activos, que nosotros sabemos que el patrimonio es de lo que los inversionistas son dueños del patrimonio. Entonces apliquemos las fórmulas. Vamos a razones de estabilidad. Ok, la A, que sería razón de propiedad, cuya fórmula es patrimonio dividido activo total. Muy bien.
Me voy a robar esto de acá, ¿verdad? El patrimonio. El patrimonio es todo esto de acá. Sumo. El patrimonio. Ah, ese aquí lo tengo. Okay. Patrimonio son 3.800.000. Dividido el total de activos. Estaría acá. 4 millones. Y hago la división, nada más. Esto dividido esto. .70 es el ratio de propiedad. Esto lo pueden pasar a porcentaje si se sienten más cómodos. 70%. De hecho queda mejor en porcentaje. ¿Qué es lo que indica esto? Los inversionistas son propietarios del 70% del total de los recursos económicos de la empresa. Como esto es bueno, ¿verdad? Porque realmente son dueños del son dueños de mucho porcentaje de la empresa. Imagínense que esto fuera un 30%, un 20%. Ya estaríamos hablando de que los inversionistas casi que no son dueños de su empresa. Pero aquí un 70% es bastante bueno. Lo pueden agregar como comentario, ¿verdad? La empresa se encuentra fuertemente, le voy a escribir, vamos a ver, se encuentra bien posicionada con su eh, con su capital propio, digamos, capital propio. Y esa sería la razón de propiedad. Patrimonio dividido activo total para ver en qué porcentaje es dueña la empresa. Bien, sería endeudamiento. Mide endeudamiento, dice, mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada por deuda, que sería el capital ajeno. La suma del índice de propiedad y de endeudamiento debe ser igual a 1. Es decir, propiedad más endeudamiento debe de ser igual a 1 o igual al 100%. La fórmula sería pasivos totales dividido activo total. Endeudamiento es pasivo total dividido activo total. Muy bien, el activo total ya lo tengo por aquí, me lo robo aquí nomás. Y el pasivo total me lo voy a buscar por acá. 1.000.003. Pasivo total dividido el activo total. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Este dividido este, que nos dé el 30%. Lo que decía la fórmula, 70 más 30 nos debe dar igual al 100%. Si esto no les da igual al 100%, tengan cuidado porque algo se hicieron mal.
¿Qué es lo que nos indica esto? De que el 30% de la empresa fue financiado a través de deuda. Eso es lo que nos quiere decir este porcentaje. El 30% del total de los recursos económicos que la empresa posee han sido financiados a través de deuda. Es decir, se deben, hay que pagarlos todavía. Y es lo que vamos a colocar aquí. Los recursos económicos de la empresa han sido financiados con capital ajeno en un 30%. Solo ahí lo voy a dejar, nada más. No le voy a agregar nada más. Porque realmente es un porcentaje bastante bueno. 30% de deuda comparado con el 70% que tienen en propiedad es bastante aceptable. Muy bien, siguiente fórmula. Solidez. Mide la capacidad de pago de la empresa tanto a largo plazo como a corto plazo. Estas son fórmulas bastante que existen, ¿verdad? Ustedes, pero realmente no nos podrían indicar una que la empresa es sólida. Nos pueden indicar que la empresa es sólida, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí dice mide la capacidad de pago. No es tan adecuado eso, ¿verdad? Al final de cuentas. Porque como esto está tomando en cuenta activos totales, y los activos totales, ahí incluye propiedad, planta y equipo y todo. Es decir, esta, para decir de que mide la capacidad de pago, estamos sujetos a decir de que vamos a vender el total de activos de la propiedad, planta y equipo. Y uno no puede saber si uno puede vender la propiedad, planta y equipo o no, ¿verdad? Eso sí no se sabe. Pero las fórmulas existen para ver si tiene solidez, es decir, si por lo menos el total de activos sí es mejor que sí sobrepasa el total de pasivos. Básicamente eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Solidez. Activo total dividido pasivo total. Muy bien. Y aquí tengo arriba los números, así que no tengo que ir a buscarlos a ningún lado. Activo total 4 millones y pasivo total 1 millón y algo. Este dividido este. 3.35. 3.35. Si esto fuera menor a 1, fuera un gran problema, ¿verdad? Porque si esto fuera menor a 1, significa que nuestro patrimonio es negativo. Y cuando nuestro patrimonio es negativo, ¿qué quiere decir? Si se recuerdan lo que estuvimos viendo de la posición patrimonial. Cuando un patrimonio es negativo es porque la empresa básicamente ya está en quiebra. Está en una quiebra técnica, ¿verdad? Cuando el patrimonio está ya en número negativo. Pero aquí estamos bien, tiene una solidez de 3.35, es decir, tiene sus recursos económicos sobrepasan 3 veces sus deudas. Entonces está re bien la empresa, está muy bien. La empresa tiene solidez porque sus activos sobrepasan en 3 veces el total de sus deudas. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque sobrepasan. Ahora si este número fuera menor a 1, ahí sí fuera problema. Si esto fuera menor a 1, la empresa básicamente estaría en una quiebra.
o inclusive de 1 a 2, ya es bastante cuestionable el asunto. Muy bien, y vamos con la última fórmula del día de hoy. Recuérdense que si voy muy rápido me van diciendo, porque yo aquí en la computadora a mí se me va la onda y yo hablo y hablo y hablo. No sé si voy muy rápido o no. Porque básicamente ya terminamos la clase. Vamos con la última, que es estabilidad. Mide la capacidad de pago de la empresa a largo plazo. Y su fórmula es activos no corrientes dividido pasivos no corrientes. Por ejemplo, esta fórmula a mí no me convence realmente en mayor cosa, porque el hecho, mis activos no corrientes en ningún momento son capacidad de pago, ¿verdad? Porque son mi propia planta y equipo, y quién sabe qué otras cosas, inversiones, quién sabe qué otras cosas puedo meter ahí. No me convence mucho esta fórmula, pero bueno, es parte del formulario de todo esto, ¿verdad? Estabilidad. Serían activos no corrientes y pasivos no corrientes. Vamos a ver acá. Aquí. Activo no corriente, que básicamente es el propio de equipo. Dividido el pasivo no corriente, que son los préstamos y prestaciones laborales. Ahí está. Y lo dividimos nuevamente. 4, básicamente 5. 4,91. 4,91. Si esto fuera menor a 1, en teoría no habría liquidez, ¿verdad? Si esto fuera menor a 1, pero que está en 4 y algo. Tiene estabilidad de sobra. Muy bien. El ratio estabilidad es de 4,91. Aquí indica que la empresa, vas a escuchar redundante, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Tiene estabilidad a un largo plazo. Muy bien. Eso tiene estabilidad a un largo plazo. Y ahí estamos. Fin de la presentación. A ver, como les decía, estos temas son pequeños, ¿verdad? Eso, abarqué 2 semanas en 1 hora y media, menos. En menos. ¿Dudas ustedes? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, licenciado, yo quedé bien, dijo. Okay. Por mi parte tampoco, listo, bien. Pero está claro, licenciado. Ok, ahí se recuerdan de que, por ejemplo... ¿Cómo? Nítido, dijeron. Ah, bueno. No, nítido. Ok, gracias. Ahí se recuerdan de que este tipo de, por ejemplo, proyecto de... Ahorita que son entregados 2018, pues todavía no lo pueden hacer. Por ejemplo, cuando ya entregan 2019, ahí se recuerdan de que ya hay que aplicarle análisis verticales, horizontales y este montón de fórmulas. Hay que empezar a aplicárselas, ¿verdad? Para que no les vaya entrando la tarde en eso. Pueden dejar formuladas las fórmulas de una vez y aunque cambien la conta, las fórmulas siempre van a seguir irse actualizando, ¿verdad? Muy bien, entonces, Vic, usted me va a odiar, pero, ¿qué pasó? pero